Buenas a todos, yo soy Mark y aquí estamos en otro nuevo video de Genshin Impact. Y bueno, antes que nada, si quieren dejar like, suscribirse, comentar o incluso hacer una donación totalmente voluntaria, ahí abajo en la descripción daré un link que obviamente solo si quieren. Así que bueno, empecemos rápidamente con el video. Bueno, hemos visto muchas cosas de los Fatuis, hay algunos que aún no han salido como tal o tal vez se ha mencionado muy poco. Aclaro antes de todo. Voy a obviar un poco a los Fatuis que se han hablado o muy poca información, que solo se saben algunos detalles, tal vez algunas historias ligeras y demás, que o sea, básicamente que no hayan salido exageradamente demasiado en la historia. Vamos a obviar a esos y vamos a hacer un ranking de, de los Fatuis en este caso. En este caso de los mejores al peor y así. Bueno, primeramente voy poniendo todos aquí en D por el momento, cuidado. Ok, básicamente estos son los cuatro. Si no me equivoco, voy a ver rápidamente. Sí, son los cuatro que no se conoce exageradamente mucha información. De hecho, yo me atrevería a que Pulcinella. A ver, Piero un poco también es misterioso. Y yo creo que esta es la que se ha hablado más, porque literalmente hay un lugar de Liyue que es como un experimento ¿cómo se llama? De Guardianes de las Ruinas. Entonces ahí hay bastante historia, que creo que es en la misión legendaria de Tartaglia, si no me equivoco, que sale. Así que bueno, esa es de la que tenemos más información de estos de los desconocidos. Y bueno, aquí tenemos los que sí tenemos un poquito más de información. Hay algunos que aún falta, por ejemplo Columbina, pero hay unas teorías que voy a tomar como base para más o menos calificarlas. Primero, Escaramuch. Ok, vamos a tener en cuenta antes de la redención y luego de la redención un poco también. Vamos a hacer un análisis entero. Bueno, primero Escaramuch es una marioneta creada por Ei. Exacto, que básicamente es como que la hermana de Shogun Raiden, prácticamente, porque ambas son marionetas de la misma. Y bueno, interesante, la abandonaron, básicamente, luego se fue con un montón de gente, un montón de amigos, que al final se murieron. Scaramouche como que sintió como que en vez de morir es como que lo habían abandonado a él, como que lo habían traicionado. Entonces, bueno, es un poco es un poco buena la historia si lo tenemos en cuenta así. Que cómo lo tomó él, pues es que claro, es un poco extraño el contexto, porque claro, recuerden que no tiene una mentalidad totalmente de humano. O sea, él no entendía el concepto de la muerte y por eso, pues, básicamente, pues, no entendía que cuando un humano de los amigos de él se moría, realmente no es que lo estaban abandonando, simplemente pues se morían por alguna situación. No sé, que los Fatuis mataron al creador de yo no sé qué, de la olla, que de repente otro se murió creo que por una enfermedad, si no me equivoco. Y así, o sea, básicamente son muertes naturales que para los humanos son naturales, tal vez para una marioneta recién hecha que tal vez no conocía ni siquiera muchos contextos de nada, pues claro, se hizo muy fácil y pues llegaron los Fatuis, lo manipularon y como vieron que tenía bastante potencial, que de hecho sí lo tiene, era uno de los más poderosos yo creo, en cierto momento creo que incluso bastante fuerte, ¿eh? Pues claro, era el recipiente de un arconte. Es- tenía que tener mínimo algo de fuerza. Exacto, entonces yo le doy bastantes puntos por esa gran historia. Luego de la redención, de cuando se quiso hacer un semidios, por así decirlo, creo que ese era un plan de los Fatuis para distraer a todos y que Dottore hiciera cosas, o sea, básicamente lo usaron. Luego la redención me parece un poco acertada, aunque claro, la verdad, la redención para mí tendría un poco más de sentido que Escaramucho hubiera vuelto totalmente bueno. Pero no, o sea, es como un típico bully que se hace bueno pero que aún tiene cualidades de bully. O sea, la verdad, por como era, porque es una marioneta, pensémoslo así, o sea, es pura.
solo que obviamente se modificó mucho, pues en el paso del tiempo y así. Y básicamente él se recuperó gracias al árbol, ¿cómo se llama? El Irminchoro, algo así puede ser. Creo que lo pronuncié bastante mal, pero así básicamente como que reescribió su historia y bueno, así más o menos se redimió, por así decirlo. Pero como les digo, creo que para mí hubiera sido una mejor redención que hubiera sido una persona totalmente buena. Porque claro, si ya, bueno, primero, si en el árbol eliminó todo lo malo, porque aún así es como un tipo bully o algo así. O sea, no tiene lógica. Debería ser bueno, porque si ya le quitaron todo lo malo, pues solo queda lo bueno, ¿no? Y encima, si Naida le estaba explicando que era la muerte, porque claro, es la diosa de la sabiduría, que es la madre, por así decirlo, adoptiva de Scaramouche. O sea, ¿por qué no le explicó bien los conceptos? De por qué estaba haciendo mal, o sea, me parece un poco ilógico que tenga esa personalidad a pesar de que en teoría ya tuvo la redención, literalmente incluso a Nemo demostrando que se le murió un amigo, ok, no, no, mentira, que básicamente tuvo la libertad de ser quien era él y no simplemente un recipiente olvidado que simplemente lo desecharon y así, pues no. Así que me parece bastante acertado y aún así por eso de la redención, yo creo que lo bajaría a B. Solamente porque la redención no me pareció lo suficientemente buena. O se queda malo, o la redención tendría que ser buenísima. Pero me parece muy ilógico que con la diosa de la sabiduría, teniendo en cuenta que supuestamente es lo más puro posible, por ser marioneta y no tener en sí cosas malvadas en su interior, porque también era recordemos que era un recipiente para un arconte. Entonces es un poco ilógico que tenga eso. Y encima, si en el árbol no borró, o sea, borró bien todo, lo malo, porque obviamente hasta cambió de elemento y todo, creo que se eliminó todos los traumas, porque aún sigue siendo malo, pues ahí está. Yo creo que lo bajaría a esta categoría, a la B. Sí. Bueno, incluso lo pondría en la A por el momento, ¿eh? Vamos a ver cómo van los otros Fatubis y vamos a ver si merece ese reconocimiento. Ok, vamos con Capitano. Aquí voy a hacer un poco de polémica. Ojo, aún no lo voy a poner ahí. Vamos a analizarlo. Primero, no teníamos mucha información de Capitano. Mucho más, antes de Natlan, me refiero. Mucho más de que era el número uno. Obviamente recordemos que estamos quitando a Piero. Porque Piero es el más poderoso. Pero abajo de Piero estaba Capitano. Exacto. Y aquí es donde quiero ir un poco más con analizando a Capitano. Ok, bueno, desglosemos un poco. Básicamente él se presenta ahí, estaba un poco aliado con Ororón, que, bueno, que querían hacer esto y aquello, ok, vale, bien. Y estalla la guerra, que básicamente, eh, bueno, vamos a ver esta historia también, nos estamos basando por la historia, sobre todo voy a basarme en las historias principales, si ya apareció el Fatui en las misiones principales, pues sus logros, desempeños y así. Por el momento, él quería, básicamente quería desligarse, por así decirlo, de la Zaritza. Quería defender Natlan a toda costa, incluso a pesar de que eso conllevó su vida, literalmente acabó. Tuvo un enfrentamiento con Mawika, estando bastante empatados, aunque un golpe le dio de lleno y literalmente no se pudo recuperar totalmente del golpe que le dio Mawika. Por ende, podríamos decir, ojo, pero recordemos que Mawika también acabó con toda su reserva. Creo que tenía como un tipo de reserva y casi que se la acabó toda peleando con Capitano. Pero claro, teniendo en cuenta que Mawika posiblemente ni siquiera el arconte más fuerte, y literalmente es como que el bando de los buenos tiene a los arcontes y bla bla bla, ajá, eso. Y básicamente ni siquiera la más fuerte, pues entonces, ¿por qué los Fatuis pues significan una amenaza? O sea, si contamos, por ejemplo, a Piero
y a, ¿cómo se llama? La Saritza, y teniendo en cuenta que la Saritza es más fuerte que Piero, pues solo serían equivalentes, digamos, a dos arcontes. Pero si los 7 arcontes se van contra la Saritza y contra Piero y contra todos los Fatuis, simplemente les ganan. O sea, y si son tan poderosos los Fatuis, que literalmente este es el más fuerte y apenas pudo estar vivo luego de un enfrentamiento que ni siquiera era la más fuerte, pues la verdad me bajaron un montón las esperanzas y expectativas de Capitano como tal. Bueno, no de Capitano, de todos los Fatuis. Todos los Fatuis, para mí, después de ese momento, fueron unos terribles vendehumos. O sea, literalmente, o sea, este si es el más fuerte, pues ¿qué esperamos de los otros? Y bueno, eso es lo que el... Ojo, eso yo creo que es muy importante para tener mi decisión acerca de Capitano. Que muchos yo sé les gustará. Recordemos, esto no es para poner diseños. Quitemos el diseño. Supongamos que, no sé, Amber tiene esta misma historia de Capitano. Bueno, es que Amber sería un poco... Digamos que el viajero tuviera la historia de Capitano. Así, sí, un diseño normalito, ni siquiera épico. ¿Usted le seguiría gustando ese detallillo que tienen los Fatuis? Pues no, o sea, exacto, o sea, eso pierde bastantes puntos. Aunque bueno, vamos a analizar un poco más. Vamos a analizar un poco más de la historia. Ok, él quería salvar a toda costa, a pesar de su vida, se sacrificó, engañando a la diosa de la muerte. Como dicen, si no me equivoco, ¿no? Era algo así que se llamaba. Pero básicamente dio su vida a cambio de la vida de Mahuika. Interesante que la vida de capitano de un humano, porque se dice muchas veces que es un humano, valga igual que un arconte. Que sí, que Mahuika también es humana, pero claro, al tener, digamos, la gnosis, el poder del arconte y todo eso, podríamos decir que guardan cierta relación, pero a la vez no. Exacto. Pues me parece interesante, aunque no sé, como que no lo veo totalmente interesante, ese intercambio, por así decirlo. Exacto. Porque, digamos, ojo, que los más malos de todos, o sea, por así decirlo, la organización criminal, recordemos, por ejemplo, voy a poner otro dato que no me gustó para nada de este sacrificio. Por ejemplo, Arlequino. Es una asesina, bastante. De hecho, incluso yo creo que era de verdad que iba a asesinar a, pues, a sus hijos. A, ¿cómo se llama? Freminet, Linney y Linet. Los iba a eliminar. Exacto. Por desobedecer una orden. Exacto. Y esta es la cuarta de los Fatuis. Ok, vale. Vemos que es este nivel, ¿no? De maldad. Supongo que Capitano también ha matado a miles en batallas y así. Exacto. Ahora, que me lo pinten como es bueno y que supuestamente tuvo una redención nivel, se sacrificó por una nación entera, además sacrificándose antes de conseguir la gnosis de Mahuika o antes de derrotar a Mahuika, pues literalmente si no hacía nada, pues tenía la gnosis de Mahuika y pues literalmente se adueñaba de la nación de Natlan en nombre de la Zaritza. O sea, como malo no me gustó porque claro, aquí ya me están descanonizando que los Fatui son malos. Y claro, unos me podrían decir, bueno, Arlequino no es del todo mala, al final sí perdonó, por ejemplo, al Traveler y así. Pues no, porque ella intentaba hacer negocios y también incluso ganó la Gnosis. Se la quitó a Naubilet. Imagínate, o sea, digamos, ella como que cumplió sin hacer suficiente drama. Pero ahora, Capitano literalmente se sacrificó prácticamente por nada. Exacto, o sea, creo que me faltó un poco más de contexto aquí. La verdad no me gustó el sacrificio porque literalmente descanonizó que los villanos son los villanos y que no son malos, que tienen otras intenciones. Pero claro, si me vienen, o sea, tal vez hubiera estado bien
si en toda la historia hubiera sido plano, por así decirlo, o sea, que me hubieran dicho, vale, los Fatui no son del todo malos, pero luego me dicen que esta mató a miles, que este también, que esta no le importaba nada y hasta le pateó a Venti y le trató como quiso. Dottore que hacía experimentos, tenemos la historia de Colei, o sea, y que de repente me pongan que el número uno, sin contar obviamente Piero, pero sí es el número uno, o sea, en la organización sí es el número uno, que se haya sacrificado por una nación y por el arconte sin haber cumplido el, por así decirlo, el requisito mínimo, me parece un poco vendehomo. Aún así, puede ser que sea una estrategia y que de repente nos expliquen que ese tal vez no era capitán, o no sé, tal vez una historia, aunque me parecería muy rebuscada que de verdad haya cumplido cierto objetivo. Exacto. Por el momento, a Capitano, por eso de la historia que me lo descanonizaron al pobre, a toda la organización. Toda la historia de Natlan estuvo bien, pero analizando este momento de guionazo encima, porque un Fatui se sacrificó por un arconte y la diosa dijo, no, tienen el mismo valor, ¿no? Y encima, como supuestamente engañaron a la orden celestial que de repente que este era inmortal, pero que ya no, o sea, y que si lo mataban, pues no, y que de repente si se cambiaban, literalmente la diosa de la muerte, ¿tú crees que un humano, porque recordemos que es capitano, ¿tú crees que un humano simplemente le pudo haber dicho, no, yo me quiero sacrificar? Pues no, mata al arconte de una que es una humana y ya. O sea, es una diosa. Recordemos eso. Muy bien. Exacto, y es a eso donde quiero llegar. Que tampoco tiene sentido que literalmente aceptara de la nada, hacía capitano, si literalmente podía matar a la diosa. O sea, recordemos que es una diosa, es literalmente una sombra de Fanes. Las sombras de Fanes literalmente podían contra los dragones, pues principales, los superiores, contra Naubilet. Bueno, exactamente no Naubilet, no sabemos si es más fuerte que el anterior dragón Hidro, pero básicamente esas sombras de Fanes pudieron contra los dragones primordiales, que para decirte una cosa, son superiores a los arcontes. Los dragones primordiales son superiores, muy superiores a los arcontes. Literalmente los arcontes usan una fracción, bueno, no sé exactamente si todos usan la misma, pero por lo menos el dragón de agua sí usaba una fracción del poder para dar vida al arconte hidro. Así que ya te podrás dar una idea de qué tan poderosos eran los dragones primordiales. Y que literalmente se hayan pasado esas reglas por donde quiera. Y literalmente que el arconte Piro valga igual que el Fatui. Y que encima le puedan negociar a la diosa de la muerte para que Capitano se muera en vez de Mahuika. Que literalmente la diosa de la muerte pudo haber dicho, no, yo quiero a Mahuika. ¡Pum! Muerta al instante. Pues eso es lo que debería haber pasado. Y para mí Capitano, por eso, para mí, igualmente sigue siendo mejor que, pues, Scaramouche. Por poquito diría yo. Yo sé que para ustedes sonará muy malo. Y bueno, di muchos argumentos por qué me parece malo. Pero ahora digamos un poco bueno. Recordemos que es literalmente la adoración de todos los Fatuis. En combate no había nadie que le diera la cara en la guerra. En la guerra literalmente se soleaba quien sea, venía quien sea, literalmente, y todos los Fatui simplemente miraban como Capitano destruía. Eso me parece muy bien como líder, como número uno, me parece increíble. Y yo creo que tan solo por eso y por el respeto, porque siempre lo he visto como siempre un caballero, un pues alguien que defiende ciertos ideales. Y también por eso es que, bueno, a ver, no me gusta del todo, pero sí medio justifica que se haya sacrificado por su, por así decirlo, lealtad, por su código. Y sobre todo por esa, creo que era una maldición que lo mantenía medio muerto o algo así. La verdad me parece interesante eso. Y por eso lo pongo en la A y no cae tan abajo, no sé, por ejemplo en una B o una C. Así que bueno, por el momento lo dejo ahí. Exacto, ahora sí, Arlequino.
¿ok? Lo de que estaba como en un orfanato, que tenía como, por así decirlo, una... Bueno, ay, ya no me acuerdo si le decía padre o madre. Creo que era madre y como ya no quería ser igual a ella, ahora Arlequino era el padre. Creo que era algo así. Pero bueno, bastante interesante esa historia. Pues sí, me parece bastante acertada para una asesina, una historia así, medio traumática. Bastante bien. Eso sí, lo malo es que rozando con lo cliché un poco, una infancia un poco, pues, disruptiva, bastante problemática, haciendo, pues, básicamente una asesina perfecta, que es lo que necesitaban los Fatudis. Exacto. Eso sí, la personalidad cae perfectamente en los Fatuis. Esta es lo que hace a los Fatuis Fatuis. Literalmente, pues ponen a Arlequino y yo digo, ah, pues esta es una Fatui. Es lo que representan los Fatuis. Que literalmente, por ejemplo, cómo entró a Fontaine, literalmente hizo el trato con todos. Le hizo un trato a un dragón soberano. Mira, ese dragón soberano, Naubilet, es más fuerte que la diosa con la que éste hizo el trato. Pues literalmente el trato que hizo este es, mátame a mí en vez del arconte. Y esta hizo, ok, bueno, ya ayudé a toda la nación, les di todo, obviamente con fines de ganar algo. Y pues ganó la gnosis del dragón soberano, del dragón superior, que es literalmente más fuerte que la diosa, pues como les digo, que se enfrentó a Capitano. Entonces, para mí por la persuasión que tuvo, la capacidad de negociación, por cómo representa los valores Fatui, literalmente yo tengo que poner a Arlequino en SS. Es de lo mejor que nos ha dado Genshin Impact en rollo historia de los Fatuis. Ustedes me pueden debatir cualquier cosa, tal vez agregar información, tal vez información que yo no entendí bien de la historia, me la pueden dejar en los comentarios. Pues por el momento he visto bastantes videos de historia. Pongo atención a algunas historias pues principales, secundarias. Tal vez a los que tienen los personajes con la amistad al máximo, tal vez digan otros diálogos que me puedan ayudar un poco a entender un poco más estos personajes. Y tal vez pueda cambiar la tier list en un futuro. Que vamos a ver qué está saliendo de información. Claro, hay algunos que aún no sabemos mucha información. Sandrone, Pulcinella, Piero, Pantalone. Pues hay bastantes que aún no sabemos mucha información. Así que me pueden dejar en los comentarios información importante que haya de estos. Y vamos a hacerle un nuevo ranking pues al pasar el tiempo. Ok, ahora vamos con Dottore. Otro GOAT. Otro GOAT. De una lo voy a poner aquí. Vamos a analizar si mejor que Arlequino o no. O tal vez incluso bajarlo aquí. Ok. Literalmente también es uno que representa muy bien a los Fatuis. Y una ala muy importante de los Fatuis. La investigación, la experimentación. ¿Qué necesita el Arconte Crío? Por el momento requiere dominancia, requiere poder. Porque las gnosis, literalmente por algo las está recolectando. Las gnosis, bueno, aunque las gnosis no es lo más poderoso. Jan Aubilet nos confirmó que las gnosis realmente no tienen demasiado poder. Y Venti nos decía que mucho, que sí tenía bastante poder. Zhongli nos decía que no tenía mucho poder, que me... Raiden Shogun literalmente la tenía en yo no sé dónde, que literalmente no le importaba mucho, entonces se la dio allá. Pues muy de Shogun Raiden, la verdad. Naida la comercializó interesantísimamente para destruir los clones. Interesante, aunque recordemos que Naida estaba encerrada, así que mucho no podía hacer con la Gnosis, ¿no? Yo creo que la que mejor utilizó la Gnosis, en verdad. Por fin la usó para algo, porque creo que ninguno, excepto Zhongli, había hecho algo con la Gnosis. Y Zhongli literalmente, pues creo que la cambió para que despertaran a Ocial y ver si su pueblo estaba listo para afrontar los nuevos retos, sin contar con nada de Adeptus, sin nada de eso, ni nada de lo otro. Exacto. Así que me parece interesante ese tema. Y pues, a ver, Furina. Bueno, Furina no hizo nada porque la tenía Naubilet. Bueno, no, perdón, Focalors. Focalors.
se autodestruyó porque ella tenía la Gnosis como creo que en su propio ser, para darle ese poder de la Gnosis, porque creo que el poder del dragón primordial estaba en la Gnosis, para dárselo a Nauvilet y recuperar su autoridad. Otra que usó, digamos que de buena forma la Gnosis. O no, espérate, no lo hizo así. Cierto, porque Nauvilet dice que al final se la dio. Bueno, tal vez es como que de nuevo se encapsuló el poder y de nuevo se la dio. Puede ser, ¿eh? Tendría que investigar muy bien eso, pero sí, si no me equivoco es que prácticamente el poder estaba dentro de Focalors, se reventó ella misma para darle el poder a Nauvilet, y Nauvilet pues aún tenía un recipiente, que literalmente era la misma Gnosis, y pues se la dio a ellos. Bueno, interesante también. Y Mawika, por el momento, si no me equivoco, aún la conserva. Ok, interesante, la única que ha podido defender su Gnosis. Bueno, por el momento tengo que investigar bien si realmente aún la tiene, ¿eh? Sí, porque al rato no la tiene y de verdad pues la perdemos. Bueno, a lo que vamos. Dottore, la experimentación, cómo que trató de quemar el árbol ese, ¿recuerdan el de los recuerdos? Si no me equivoco, era el árbol de los bueno, de este que usó Scaramouche, básicamente para reescribir toda su historia. Entonces me parece interesante esa referencia, es como quemando el tiempo, quiere jugar con todo, hace experimentos de lo que sea, creo que él creó los engaños, básicamente es la mente, ¿sabes? Para mí no hay otra forma que ponerlo primerísimo. Y bueno, si quieren otra parte, ya saben, darle like, suscribirse y todo eso. Y bueno, nos vemos en la siguiente parte. Adiós.